Trabajé como empleada doméstica en su mansión mientras él me susurraba que una mujer como yo jamás sería nada más que una sirvienta. Hoy ese mismo hombre mendiga un empleo en mi corporativo. Y yo simplemente le recuerdo cuánto me pagaba por limpiar sus baños antes de cerrarle la puerta en su cara arrogante. Mi nombre es Esperanza Salinas. Tengo 39 años. Y voy a confesarte la historia más brutal de transformación que existe. Cómo una mujer humillada por ser pobre se convirtió en la pesadilla millonaria de quien la menospreció. Era agosto de 2010. Tenía 25 años y acababa de llegar del pueblo más olvidado de mi país con $50 en el bolsillo, un diploma de secundaria mojado por la lluvia y un sueño que todos llamaban imposible: estudiar ingeniería en la capital. Pero los sueños no pagan renta, y después de 3 semanas durmiendo en parques y comiendo sobras de restaurantes, tuve que enfrentar la realidad más cruel. O conseguía trabajo inmediatamente, o regresaba al pueblo como una fracasada más. El anuncio en el periódico era pequeño, casi invisible entre las ofertas de empleo. Se busca empleada doméstica, casa grande, horario completo, buen sueldo para persona seria y trabajadora. Llamé desde un teléfono público con mis últimas monedas, rogando internamente que me dieran la oportunidad. La voz que me contestó era fría, calculadora. Señorita, preséntese mañana a las 6 de la mañana en la dirección que le voy a dar. Venga preparada para trabajar inmediatamente si la acepto. La dirección me llevó al barrio más exclusivo de la ciudad. Mansiones que parecían palacios, carros que costaban más que lo que mi familia había ganado en toda su vida, jardines tan perfectos que parecían de película. Y ahí, en la cima de una colina privada, estaba la casa de Ricardo Belmont, 5 pisos de mármol y cristal, con una piscina que parecía lago artificial y un garaje que albergaba 8 carros de lujo. Ricardo Belmont, 42 años, heredero de una fortuna familiar construida en la industria textil, dueño de 3 fábricas y reconocido en la alta sociedad como uno de los solteros más codiciados del país. Cuando me abrió la puerta esa mañana, su mirada me recorrió de arriba abajo como si fuera mercancía en inspección. Esperanza, me dijo después de revisar mis documentos. Necesito que entiendas algo desde el primer día. En esta casa hay reglas estrictas. Y la primera regla es que personas como tú conocen su lugar. Personas como tú. Esas 3 palabras se me clavaron en el alma como cuchillos. Personas como yo. Pobres, sin educación formal, sin apellido, sin conexiones. Personas que nacían para servir a personas como él. Ricos, poderosos, intocables. Señor Belmont, le respondí con la humildad que la desesperación me había enseñado. Solo necesito trabajo. Haré cualquier cosa que me pida. Su sonrisa fue la primera advertencia de lo que vendría. Perfecto, me dijo, porque cualquier cosa es exactamente lo que vas a hacer. Durante los primeros 6 meses, Ricardo se aseguró de que yo entendiera mi lugar en su mundo. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar su desayuno, limpiar sus 17 baños, aspirar los 4 pisos habitables, lavar su ropa de diseñador, mantener su piscina, cuidar su jardín y atender a sus invitados cuando daba fiestas que duraban hasta el amanecer. Mi jornada laboral empezaba a las 5 de la mañana y terminaba cuando él se iba a dormir, muchas veces pasadas las 11 de la noche. Pero lo peor no era el trabajo físico extenuante. Lo peor eran las humillaciones diarias que Ricardo parecía disfrutar como entretenimiento personal. Cuando sus amigos venían de visita, él me presentaba como Esperanza, mi empleada doméstica que viene del pueblo más pobre del país. Miren qué bien trabaja esta gente cuando se les da la oportunidad. Sus invitados se reían. Me miraban con esa mezcla de lástima y desprecio que los ricos reservan para los pobres que les resultan útiles. Una noche de diciembre, después de limpiar los desastres de una de sus fiestas navideñas, Ricardo me encontró en la cocina terminando de lavar los platos de cristal que costaban más que mi salario mensual. Había bebido, y cuando Ricardo bebía, su crueldad se volvía más refinada, más personal. Esperanza, me dijo mientras se servía otro whisky. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? No, señor, le respondí, aunque sabía que cualquier respuesta que diera sería incorrecta. La diferencia es que yo nací para mandar, y tú naciste para obedecer. Yo nací en una cuna de oro, y tú naciste para limpiar cunas de oro. Se acercó tanto que pude oler el alcohol mezclado con su colonia de diseñador. ¿Sabes qué es lo más patético de tu situación?
que probablemente piensas que algún día vas a salir de aquí, vas a estudiar, vas a ser alguien importante. Su risa me atravesó como vidrio roto. Pero la realidad, Esperanza, es que una mujer como tú siempre será una mujer como tú, pobre, ignorante, destinada a servir. Esa noche, en mi cuartito de servicio que Ricardo me había regalado como parte de mi salario, lloré hasta que no me quedaron lágrimas. No lloré por las palabras crueles, esas ya las había escuchado muchas veces. Lloré porque una parte terrible de mí empezaba a creer que tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez yo era exactamente lo que el destino había decidido que fuera, una sirvienta eterna de gente que había nacido con suerte. Pero esa misma noche, mientras miraba por la ventana de mi cuarto hacia las luces de la ciudad que se extendía más allá de la mansión, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ricardo Belmont creía que conocía mi destino mejor que yo misma. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Al día siguiente empecé mi verdadera educación. No en una universidad. Esa seguía siendo un sueño lejano. Mi educación comenzó observando, escuchando, absorbiendo cada detalle de cómo Ricardo manejaba sus negocios. Durante las llamadas telefónicas que recibía en casa, yo estaba cerca limpiando, aparentemente invisible, pero memorizando cada nombre, cada cifra, cada queja que sus clientes tenían sobre la calidad de sus productos textiles. Descubrí que Ricardo no era el genio empresarial que pretendía ser. Era un heredero perezoso que había recibido un imperio próspero y lo estaba administrando hacia la mediocridad. Sus fábricas producían textiles de calidad inferior a precios inflados. Sus empleados trabajaban en condiciones deplorables por salarios miserables y sus clientes más importantes estaban buscando activamente proveedores alternativos. Pero mi descubrimiento más valioso llegó por accidente. Una tarde, mientras limpiaba su oficina privada, encontré un documento que había quedado atrapado detrás de su escritorio. Un contrato con su proveedor principal de algodón, una empresa internacional que le vendía materia prima a precios que yo, con mi educación básica, podía ver que eran inflados artificialmente. Ricardo estaba pagando el doble del precio de mercado por un algodón de calidad mediocre, y esa diferencia explicaba por qué sus productos finales eran tan caros y tan poco competitivos. Esa noche, después de servir la cena y limpiar la cocina, me senté en mi cuarto con una libreta vieja y empecé a hacer cálculos. Si Ricardo estaba pagando $2,000 por una tonelada de algodón que podía conseguirse por $1,000 en el mercado internacional, y su fábrica principal procesaba 50 toneladas mensuales, estaba desperdiciando $50,000 cada mes solo en sobreprecio de materia prima. Era solo el comienzo. Durante los siguientes meses, mi educación empresarial informal se intensificó. Aprendí que Ricardo tenía contratos leoninos con proveedores que lo estafaban, empleados que lo robaban sistemáticamente y clientes que lo toleraban solo porque no habían encontrado una alternativa confiable. Su imperio familiar se sostenía por inercia y por el miedo de sus competidores a enfrentarse a su apellido y sus conexiones políticas. Pero también aprendí algo más importante. Las conexiones que Ricardo consideraba su mayor fortaleza eran en realidad su mayor debilidad. Dependía tanto de su red de influencias que había dejado de innovar, de competir realmente, de ofrecer valor genuino. Su negocio era una casa de cristal sostenida por el poder de su apellido, y yo estaba a punto de convertirme en la piedra que la haría colapsar. Fue en julio de 2011, después de 11 meses trabajando como su empleada doméstica, cuando Ricardo cometió el error que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una noche llegó especialmente borracho y cruel, y encontró el pretexto perfecto para humillarme. Había una mancha en uno de sus vasos de cristal que yo había lavado. Una mancha microscópica que probablemente había estado ahí desde antes de que yo llegara a esa casa. «Esperanza», me gritó delante de 2 de sus amigos que habían venido a cenar. «¿Cómo puedes ser tan incompetente? ¿No sabes lavar un vaso? ¿Es que en tu pueblo ni siquiera enseñan a limpiar correctamente?» Sus amigos se reían, disfrutando del espectáculo. «Tal vez deberías regresar a tu pueblo, Esperanza. Claramente no tienes las habilidades necesarias para trabajar en una casa como esta». Lo que dijo después fue la gota que derramó el vaso. «De hecho», continuó con esa sonrisa sádica que había perfeccionado durante meses de humillarme, «apuesto a que ni siquiera sabes leer bien. Las mujeres como tú, de pueblos como el tuyo, apenas saben escribir su nombre. ¿Verdad, Esperanza?»
Apuesto a que si te pongo un contrato enfrente, no entiendes ni la mitad de lo que dice. Sus amigos estallaron en risas. Y en ese momento, algo se quebró dentro de mí para siempre. No era dolor, no era tristeza. Era algo mucho más peligroso. Era la decisión absoluta de demostrarle exactamente quién era la mujer que había estado subestimando durante 11 meses. Señor Belmont, le dije con una voz que hasta yo misma reconocí como diferente. Tiene razón. Yo no sé leer contratos. Hice una pausa que se sintió eterna. Pero sí sé que usted está pagando $2,000 por tonelada de algodón que puede conseguir por 1,000. Sé que su proveedor principal lo está estafando hace 3 años. Y sé exactamente cuánto dinero está perdiendo cada mes por su incompetencia empresarial. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Ricardo me miró como si hubiera visto un fantasma. Sus amigos dejaron de reír, y yo continué. Pero lo que más sé, señor Belmont, es que una mujer como yo está a punto de enseñarle a un hombre como usted lo que significa realmente nacer para algo. Esa fue la noche en que Ricardo Belmont conoció a la verdadera Esperanza Salinas. Y también fue la noche en que empecé a construir el plan que lo convertiría de mi jefe arrogante en mi empleado suplicante. La expresión de shock en la cara de Ricardo esa noche fue mi primera victoria real. Sus amigos se fueron en silencio incómodo, y él se quedó ahí, mirándome como si fuera la primera vez que me veía realmente. ¿Cómo sabes eso de mis proveedores?, me preguntó con una voz que había perdido toda su arrogancia habitual. Porque durante 11 meses he estado limpiando su oficina, señor Belmont, y resulta que las mujeres como yo sabemos hacer más que limpiar. Sabemos observar, escuchar y aprender. Me quité el delantal que había usado como uniforme de humillación durante casi 1 año. Y ahora que ya no me necesita como empleada doméstica, permítame presentarme apropiadamente. Mi nombre es Esperanza Salinas. Tengo 26 años. Y estoy a punto de convertirme en su competencia más feroz. Ricardo se rió, pero era una risa nerviosa, sin la crueldad de siempre. Esperanza, no seas ridícula. ¿Con qué dinero vas a competir conmigo? ¿Con los $300 que te pago al mes? ¿Con la información que tengo sobre sus clientes insatisfechos, sus proveedores corruptos y sus empleados desleales? Le respondí. Y con algo que usted perdió hace mucho tiempo, hambre de triunfar. Esa noche renuncié oficialmente, pero no me fui de inmediato. Ricardo, intrigado y tal vez un poco asustado por lo que había demostrado saber, me pidió que me quedara 1 semana más mientras buscaba reemplazo. Lo que él no sabía es que esa semana la usaría para terminar de copiar cada contacto importante que tenía, cada contrato significativo, cada punto débil de su operación. Mi primera parada fue la oficina de Textiles Miranda, el cliente más importante de Ricardo, que llevaba 6 meses quejándose de retrasos en entregas y calidad inconsistente. El señor Miranda era un hombre mayor, de 60 años, que había construido una cadena de tiendas de ropa desde cero y valoraba más la eficiencia que los apellidos prestigiosos. Señor Miranda, le dije cuando logré conseguir una cita con él, mi nombre es Esperanza Salinas. Durante el último año trabajé muy cerca de las operaciones de Ricardo Belmont, y creo que puedo ofrecerle una solución a todos los problemas que ha tenido con él. Su secretaria casi me saca de la oficina, pero Miranda, curioso, me dio 15 minutos para hablar. Le mostré un análisis detallado de por qué los productos de Ricardo llegaban tarde y con calidad deficiente, sobreprecio en materia prima que lo obligaba a usar algodón inferior, falta de control de calidad en sus fábricas y una cadena de distribución ineficiente manejada por amigos incompetentes en lugar de profesionales capacitados. Muy interesante, me dijo Miranda después de revisar mis números. ¿Y cuál es su propuesta? Déjeme ser su proveedora directa. Yo puedo conseguir el mismo algodón que Ricardo compra por la mitad del precio que él paga. Puedo subcontratar la producción con las mismas fábricas que él usa, pero con mejor control de calidad. Y puedo garantizarle entregas puntuales porque no tendré que mantener la estructura costosa e ineficiente que Ricardo heredó. Miranda se recostó en su silla ejecutiva. Esperanza, ¿usted tiene experiencia en textiles? No, señor, pero tengo algo mejor. Necesidad de triunfar y conocimiento detallado de por qué Ricardo falla. Él heredó un negocio próspero y lo está administrando hacia la mediocridad. Yo voy a construir un negocio desde cero con la información exacta de cómo hacerlo mejor que él. Miranda me dio un contrato de prueba. 5,000 camisas básicas en 2 meses.
con especificaciones de calidad estrictas y penalidades por retrasos. Si lograba cumplir, tendría un contrato anual que representaba el 40% de los ingresos anuales de Ricardo. Salí de esa oficina con las manos temblando, no de miedo, sino de adrenalina pura. Tenía un contrato millonario en perspectiva y exactamente $400 en el banco, pero también tenía algo que Ricardo nunca había tenido: la motivación absoluta de alguien que no tiene nada que perder. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos de mi vida. Conseguí un préstamo personal usando el contrato de Miranda como garantía. Renté un pequeño local en el distrito industrial. Contraté a 3 empleadas que habían sido despedidas de las fábricas de Ricardo por causar problemas, en realidad por quejarse de las condiciones laborales, y establecí contacto directo con los proveedores internacionales de algodón. Mi ventaja secreta era que conocía exactamente cuánto pagaba Ricardo por todo: materia prima, mano de obra, transporte, almacenamiento. Podía ofrecer los mismos productos con mejor calidad y a un precio 20% menor, y aún así tener un margen de ganancia superior al suyo. Pero mi estrategia más brillante fue contratar a Patricia Valdés, la exgerente de producción de Ricardo, que él había despedido 6 meses antes por insubordinación. Patricia tenía 15 años de experiencia en textiles y había sido despedida por sugerir mejoras de eficiencia que Ricardo consideró impertinentes viniendo de una empleada. «Esperanza», me dijo Patricia cuando le ofrecí el puesto de socia operativa. «Ricardo me despidió porque sabía que yo conocía todos los secretos de por qué su empresa está fallando. Si trabajamos juntas, podemos construir algo que lo deje obsoleto en menos de un año». Cumplimos el contrato de Miranda con 2 semanas de anticipación y calidad superior a cualquier cosa que Ricardo hubiera entregado jamás. Miranda estaba tan impresionado que no solo me dio el contrato anual, sino que me recomendó con otros 5 clientes importantes que también estaban insatisfechos con Ricardo. Para marzo de 2012, 6 meses después de renunciar como empleada doméstica, mi empresa Textiles Esperanza tenía contratos por valor de $2 millones anuales y empleaba a 25 personas. Ricardo había perdido el 60% de sus clientes más importantes, y los que le quedaban constantemente lo comparaban conmigo. Pero mi venganza verdadera no era solo robarle clientes. Era demostrarle que la mujer que él había creído destinada a limpiar baños podía administrar mejor su imperio de lo que él jamás había podido. La primera vez que Ricardo me vio después de mi renuncia fue en la Feria Internacional Textil de abril de 2012. Yo tenía un stand elegante, con productos de calidad superior exhibidos profesionalmente, y una fila de clientes potenciales esperando para hablar conmigo. Ricardo pasó por mi stand 3 veces, mirando incrédulo, antes de finalmente acercarse. «Esperanza», me dijo, y por primera vez en los meses que había trabajado para él, usó un tono respetuoso. «Necesito hablar contigo». «Señor Belmont», le respondí con la misma formalidad fría que él había usado conmigo durante 1 año. «Estoy ocupada atendiendo clientes. Si quiere una cita, puede hablar con mi secretaria». Su cara se puso roja de humillación pública, pero se tragó su orgullo. «Por favor, Esperanza, solo 5 minutos». Lo que me pidió esa tarde fue lo último que había esperado escuchar de su boca: una propuesta de sociedad. Ricardo quería fusionar nuestras empresas, con él aportando su infraestructura y yo aportando mi eficiencia operativa. «Podemos ser más fuertes juntos», me dijo. «Tú tienes talento para esto, yo tengo las conexiones establecidas». Mi respuesta fue simple y devastadora. «Señor Belmont, usted me enseñó que hay personas que nacen para mandar y personas que nacen para obedecer. Resulta que tenía razón. Yo nací para mandar. La pregunta es, ¿usted nació para obedecer?» Ricardo no respondió. Se fue de mi stand en silencio, y esa fue la última vez que intentó acercarse a mí como igual. Para diciembre de 2012, 2 años después de comenzar como su empleada doméstica, las empresas de Ricardo estaban en quiebra técnica. Había perdido sus 3 contratos más importantes, sus fábricas operaban al 30% de capacidad, y los bancos estaban cobrando préstamos que había tomado para mantenerse a flote. Y entonces llegó el momento que había estado esperando durante 2 años. Ricardo Belmont, el hombre que me había dicho que una mujer como yo siempre sería una mujer como yo, tocó la puerta de mi oficina buscando trabajo. «Dame me gusta a este video si crees que la humillación puede convertirse en combustible para la grandeza. Suscríbete haciendo clic en el botón rojo aquí abajo
porque necesitas escuchar cómo termina esta historia de transformación. Activa las notificaciones, porque lo que viene después va a demostrarte que a veces la mejor venganza es el éxito absoluto. Pero prepárate, porque cuando Ricardo se arrodilló en mi oficina pidiendo misericordia, mi respuesta cambió para siempre la definición de lo que significa nacer para algo. Era el 27 de febrero de 2013, exactamente 2 años y medio después de que Ricardo me dijera que una mujer como yo jamás sería algo más que una sirvienta, cuando mi secretaria me anunció que había alguien en recepción pidiendo una entrevista de trabajo urgente. ¿Nombre?, le pregunté sin levantar la vista de los contratos internacionales que estaba revisando. Ricardo Belmont, me respondió. Dice que está dispuesto a esperar lo que sea necesario. Durante 5 minutos, permanecí sentada en mi oficina ejecutiva, mirando por la ventana hacia la ciudad donde una vez había dormido en parques mientras buscaba trabajo. Mi empresa ahora facturaba $4 millones anuales. Tenía contratos en 6 países y empleaba a 120 personas que ganaban salarios dignos con beneficios completos. Ricardo, mientras tanto, había perdido su mansión, sus 8 carros de lujo, y había tenido que vender las últimas 2 fábricas familiares para pagar deudas. Hazlo pasar, le dije finalmente a mi secretaria. Cuando Ricardo entró a mi oficina, por primera vez en los 3 años que lo conocía, parecía pequeño. Su traje ya no era de diseñador, sino de almacén. Su postura había perdido esa arrogancia natural que lo había definido, y sus ojos tenían la desesperación específica de alguien que ha caído desde muy alto. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma silla donde yo solía sentarme cuando él me regañaba por manchas inexistentes en sus vasos de cristal. Esperanza, comenzó, y su voz temblaba ligeramente. Necesito trabajo, cualquier cosa. Sé que tengo mucha experiencia en textiles, conozco la industria, tengo contactos. Lo interrumpí con una sonrisa que había aprendido de él. Ricardo, le dije, usando su nombre de pila por primera vez en mi vida. Antes de continuar, me gustaría que recordáramos juntos algunas de las cosas que me dijiste cuando trabajaba para ti. Su cara se puso pálida. Saqué una libreta de mi escritorio. Según mis notas, me dijiste que la diferencia entre tú y yo es que tú naciste para mandar y yo nací para obedecer. Me dijiste que yo siempre sería una mujer como yo, pobre, ignorante, destinada a servir. ¿Lo recuerdas? Ricardo asintió con la cabeza, incapaz de hablar. También me dijiste que personas como yo conocemos nuestro lugar, y que una mujer de mi pueblo jamás sería algo más que una empleada doméstica. Cerré la libreta y lo miré directamente a los ojos. ¿Sigues creyendo eso, Ricardo? No, murmuró. Me equivoqué. Completamente. Yo no sabía quién eras realmente. Oh, pero sí sabías, le respondí, poniéndome de pie y caminando hacia la ventana. Sabías exactamente quién era yo. Sabías que era una mujer inteligente, trabajadora, observadora. Lo que no sabías es que la humillación que me dabas cada día no me estaba destruyendo. Me estaba forjando. Me volteé hacia él. ¿Sabes cuál fue tu error más grande, Ricardo? No fue subestimarme. Fue enseñarme. Durante 1 año completo, me diste acceso total a tu negocio, a tus secretos, a tus debilidades. Creías que yo era invisible, que era demasiado estúpida para entender lo que veía, pero en realidad me estabas dando la mejor educación empresarial que el dinero no puede comprar. Ricardo levantó la cabeza. Esperanza, por favor. Sé que fui cruel contigo. Sé que no te traté como merecías, pero estoy desesperado. No tengo dónde más ir. Mi familia me ha dado la espalda. Mis antiguos amigos no me contestan las llamadas. Los bancos han embargado todo lo que tenía. ¿Y qué quieres que haga con esa información? Le pregunté con la misma frialdad que él había usado conmigo durante meses. Quiero que me perdones y que me des una oportunidad de trabajar para ti. Prometo que... Lo interrumpí. Déjame explicarte algo. Yo no busco tu perdón, Ricardo. El perdón es algo que las víctimas buscan de sus victimarios. Pero yo ya no soy tu víctima. Soy tu superior en todos los sentidos. Regresé a mi escritorio y saqué una carpeta. Sin embargo, tengo una propuesta para ti. Tengo una posición disponible en mi empresa. Es trabajo de campo, supervisando la calidad en nuestras fábricas subcontratadas. Requiere viajar constantemente, trabajar horarios largos y reportar directamente a Patricia Valdez, mi gerente de operaciones. ¿La recuerdas? La mujer que tú despediste por insubordinación. Ricardo asintió desesperadamente. Sí, acepto. Cualquier cosa.
El salario es de $800 mensuales, sin beneficios los primeros 6 meses, sin carro de la empresa, sin gastos de viaje cubiertos. Hice una pausa deliberada. Es exactamente el doble de lo que tú me pagabas como empleada doméstica, ajustado por inflación. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Ricardo. Gracias, murmuró. No sabes cuánto significa esto para mí. Oh, sí sé, le respondí. Significa que el hombre que nació para mandar ahora va a aprender lo que significa obedecer. Significa que el hombre que me dijo que conociera mi lugar ahora va a conocer el suyo. Ricardo trabajó para mí durante 2 años. 2 años en los que cumplió cada orden sin quejarse, viajó a las fábricas más remotas sin protestar y se tragó cada humillación pequeña que Patricia y otros empleados le dieron como venganza por cómo los había tratado en el pasado. Nunca llegó tarde, nunca falló en una tarea, nunca mostró nada excepto gratitud absoluta por tener empleo. En diciembre de 2014, 4 años después de haber sido su empleada doméstica, Ricardo vino a mi oficina para renunciar. Esperanza, me dijo, he aprendido más trabajando para ti estos 2 años que en toda mi vida anterior. Me enseñaste que el verdadero liderazgo no viene del apellido o la herencia, viene del respeto que te ganas con tu trabajo y tu carácter. ¿A dónde vas?, le pregunté. Conseguí un puesto gerencial en una empresa textil en Colombia. Es un nuevo comienzo. Y quiero que sepas que todo lo que logre de ahora en adelante será gracias a lo que aprendí trabajando para ti. Lo miré por última vez como mi empleado. Ricardo, le dije, quiero que recuerdes algo. Cuando me dijiste que una mujer como yo siempre sería una mujer como yo, tenías razón. Yo siempre seré una mujer como yo, una mujer que convierte la humillación en poder, que transforma el desprecio en triunfo, que usa cada insulto como escalón hacia la grandeza. Hoy, en 2024, mi corporación textil factura $22 millones anuales. Tengo fábricas en 8 países, empleo directamente a 2,000 personas, y soy reconocida como una de las empresarias más influyentes de América Latina. La mansión donde trabajé como empleada doméstica ahora es mi casa de descanso los fines de semana. Ricardo, por su parte, logró reconstruir su vida. Su empresa en Colombia es exitosa. Se casó, tiene 2 hijos, y según me cuentan, es un jefe justo y respetuoso con todos sus empleados. Cada Navidad me envía una tarjeta agradeciéndome por haberle enseñado lo que significaba trabajar realmente. Pero mi transformación final no llegó cuando me hice millonaria. Llegó hace 3 meses, cuando inauguré mi propia fundación educativa para mujeres de zonas rurales que quieren estudiar ingeniería o administración. Fundación Esperanza Salinas. Porque ninguna mujer debe creer que nació para servir. En la ceremonia de inauguración, frente a 200 invitados que incluían empresarios, políticos y periodistas, dije las palabras que había estado esperando 10 años para pronunciar públicamente. Mi nombre es Esperanza Salinas. Vengo del pueblo más pobre de mi país. Trabajé como empleada doméstica para sobrevivir. Y hoy les digo a todas las mujeres que me escuchan, no importa lo que el mundo les diga que son, no importa cuánta humillación soporten, no importa cuán imposibles parezcan sus sueños, porque una mujer que sabe quién es realmente puede convertir cualquier insulto en inspiración, cualquier desprecio en determinación, y cualquier humillación en el combustible que la lleve hasta la cima del mundo. Dame me gusta si crees que toda mujer despreciada merece la oportunidad de demostrar su verdadero valor. Suscríbete haciendo clic aquí abajo, es súper fácil, y déjame en los comentarios si vos también convertiste alguna humillación en motivación para crecer, porque todos los días te espero con historias que te van a recordar que el lugar donde naces no determina hasta dónde podés llegar, que la opinión de otros sobre vos no define tu potencial, y que a veces la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, sino volverte tan exitosa que ellos tengan que reconocer que siempre se equivocaron sobre quién eras realmente. Mi nombre es Esperanza Salinas, y esta fue la confesión de cómo una empleada doméstica despreciada se convirtió en la jefa de quien la humilló. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a partir el corazón y después te va a enseñar a reconstruirlo más fuerte que nunca.